Bienvenidos modelistas a este nuevo directo, el primero de este año en el que vamos a seguir pintando nuestro Fogbull 190. Disculpar el retraso de este año, que no hemos hecho ningún directo hasta ahora, pero he tenido ciertos problemillas, pero bueno, ya está todo solucionado, así que vamos a por ello. Como veis, lo tengo prepanelado todo, menos la parte de abajo, que es lo primero que vamos a hacer, ¿vale? Para ver cómo lo prepanelamos, los truquitos que hay a la hora de darle este prepanelado. Como veis, también ya he pintado partes del avión del amarillo, del RLM04, que son las que tendrían el camuflaje. Y lo que vamos a hacer, una vez tengamos prepanelado la parte inferior, vamos a pintar el camuflaje en un ala. No lo voy a hacer de todo el avión porque al final es repetir lo mismo. Vamos a pintarlo solo de un ala. Y una vez tengamos pintado el camuflaje de los dos colores del ala, vamos al camuflaje de la parte inferior también, ¿vale? Y en ello lo dejaríamos, porque así ya lo dejo preparado de cara al siguiente. Para pintar el camuflaje de todo el avión, como veis, le he puesto todas las piezas que cortamos en su día porque va a tener el motor abierto. Sí que está, no sé si lo podéis ver, pero está toda la parte interior enmascarada, precisamente para que si entra cualquier parte de pintura no afecte a todo el trabajo previo que hemos hecho. Y así, cuando hagamos el patrón de camuflaje, al tener las piezas puestas, el patrón se queda en ellas y luego al quitarlas va a quedar perfecto. Al tenerlas abiertas, ¿podemos hacer el patrón aparte? Sí, no tendría por qué notarse mucho si lo hacemos bien. Pero bueno, esto es yo siempre lo recomiendo hacerlo, poner las piezas con un poquito de Blu Tack, tiene un poquito de Blu Tack dentro. Entonces las dejáis así pegadas y hacéis el patrón de camuflaje, entonces ya queda perfecto y perfectamente igualado, ¿vale? Aquí, como veis, hay un poco de negro brillante y en estas partes que son las de la ametralladora es esta masilla de enmascaramiento de AK, la cual, si no tenéis, os recomiendo encarecidamente que la tengáis porque nos ayuda muchísimo de cara a hacer, por ejemplo, esta zona que tiene esa forma, esta pieza, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hacerlo con enmascaramiento con la cinta es bastante complejo, pero con esta masilla que se puede mover y amoldar perfectamente, nos facilita mucho el trabajo. El único inconveniente que tiene es que se queda pegada a todos los sitios. Entonces, vamos a poner aquí masilla, ¿vale? Para que veáis cómo se aplica y se moldea fácilmente. Pero en cuanto dejemos el avión pegado o apoyado, mejor dicho, en el papel, en el folio, ya veréis cómo se queda pegado y la masilla al final se despega del avión. Entonces nos vale para cuando pintemos, pero si tenemos que apoyar el avión, que sepamos que la masilla se va a quedar pegada ahí. Como veis, se moldea muy fácil. Y simplemente, pues, con un poco de paciencia, vamos cubriendo todas las zonas. Viene muy bien eso para crear ciertos lugares que son muy irregulares y las partes regulares con masilla. ¿Vale? Entonces ahí está lo mismo. Y la parte de interior del tren de aterrizaje, lo mismo. Como veis, ahí está una bola de Blu Tack, aquí tenemos otra que pegan las dos partes del tren de aterrizaje, pero este hueco hay que cubrirlo. Entonces vamos a meter esta masilla y así ya lo dejamos totalmente cerrado y listo para pintar. Ya veis que es muy flexible y se moldea muy fácil. Vale, vamos a subirla ahí, eso es, para que no entre nada de pintura. Comprobamos, perfecto. Y ahora ponemos esta otra en este lado y listo. Y nos ponemos con ello.
Lo metemos por ahí. Venga. Cubierto. Perfecto. Nos aseguramos de que no salga nada de masilla del hueco que queremos cubrir. Vale, la vamos amoldando. Voy a intentar subirlo un poco en este lado porque estando ahí abajo se puede haber algún gap, pero ahora ya sí que sí. Vale, lo tenemos. Así que venga, vamos a comenzar con el prepanelado inferior. Así que nada, aerógrafo, pintura blanca y a por ello. Dame un segundo que lo preparo. Vale, la pintura blanca en este caso uso esta de acá. Sinceramente os recomiendo mejor la de Vallejo, porque esta de acá es más densa. Sí que es cierto que al ser más densa cubre mejor, pero es más compleja de diluir y te puede dar más problemas. Y a veces me da bastante problema de gotas. Entonces al final la de Vallejo la verdad es que me resulta mucho más sencilla, más fácil de trabajar con ella y te evitas esos problemas. Vale, vamos a ver cómo está. Vale, parece que bien. Así que vamos a ver si ¿veis? ¿Notáis cómo se está pegando la masilla? Si no se ha pegado ya, se ha pegado ya. Sí que se ha pegado y se ha pegado mucho. Comprobamos que... Vale, ahí está. Es lo que me refería antes. Que es muy buena, pero sí que es cierto que se pega. Así que tenéis que tener cuidado en ese sentido. Vale, pues empezamos con todos los panelados. Todos los paneles, que me diga, perdón. Vamos haciéndoles pequeñas marcas. Así, con pintura blanca suavemente. ¿Vale? Para crear diferentes texturas, entre comillas. A mí las tapas estas, que suelen tener, me gusta darles bastante. Porque luego con el camuflaje crean un efecto bastante vistoso. Luego, por otro lado, esta pieza, por ejemplo, que sobresale hacia afuera, esa le damos bastante blanco por lo mismo, ¿vale? Para que luego se realce con el camuflaje. No hay que crear patrones, hay que ir dando poco a poco. Luego también está en este avión que hay muchos ribetes. Podemos ir creando como partes entre los... ¡Epa! Ahí. Ah, me he ido yo con el dedo, vale. Entre los ribetes. Si os pasa esto, ahora lo que tenemos que hacer es igualar un poco la zona, para que luego con el camuflaje lo disimulemos. Lo bueno de el prepanelado realmente es que todavía no es el definitivo, así que nos da un poco de margen. Vamos a ir dándole diferentes manchas, moviendo el aerógrafo sin crear ningún patrón en concreto ni nada por el estilo, pero esto luego al final lo que nos va a dar es una sensación de camuflaje mucho menos monocromática, no es la palabra, pero vamos, mucho menos igual entre las diferentes partes del avión, lo que le da un mayor realismo.
Ahí le vamos dando poco a poco. Aquí, por ejemplo, que hay 3, pues a las 3 no le vamos a dar mucho. Una incluso la podemos dejar en negro. Y simplemente, pues, le damos a las demás para que luego con el camuflaje cree ya ese efecto más llamativo. Como tampoco lo queremos hacer muy usado me refiero muy desgastado, con el blanco nos vale. Ahora bien, si quisiéramos hacer un avión que lleva prácticamente toda la guerra luchando, más o menos, ¿no? Para entendernos, además de blanco, os diría de utilizar un azul claro, como puede ser, por ejemplo, el camuflaje que vamos a usar aquí abajo, el RLM76. Y también un amarillo, pero también suave. Junto con el blanco, esos 3 colores crean una sensación de usado mucho mayor, porque generas diferentes tonos dentro del mismo camuflaje y eso la verdad es que le da un aspecto muy realista a un avión que, como os digo, queremos hacerlo desgastado, pero bastante. Ahí es jugar un poquito con la sensación que queramos conseguir. Como digo, como le vamos a aplicar luego el camuflaje invernal, todo este paso en la parte inferior sí que se va a ver, en la parte superior hay bastantes dudas de que se vaya a ver, pero así en el directo aprendemos a hacer todo, se vea o no se vea. Y luego ya elegís vosotros el resultado que queréis. Vale, pues aquí lo tendríamos ya hecho, ¿vale? Más o menos, este es el objetivo. Así que lo primero que vamos a hacer ahora va a ser pintar un ala, dejamos secar así el prepanelado que acabamos de hacer y cuando tengamos el ala pintada con los 2 colores pasamos a la parte inferior. Así que dadme un segundo que voy a limpiar el aerógrafo y lo preparo ya con el siguiente color. El tema de los colores, de cara a pintar diferentes colores de camuflajes, lo suyo siempre es empezar desde el más claro al más oscuro. En este caso, la parte superior va a tener el RLM71, ¿vale? El Dunkel Ground, que este va a ser el primer color, y el RLM70, que como veis es muchísimo más oscuro, y ese será el segundo color. Si empezamos con el oscuro, el problema es que el claro tiene menor poder de cobertura y por lo tanto nos va a costar más pintar sobre el oscuro. En cambio, pintar con el oscuro sobre el claro es mucho más fácil. El patrón de camuflaje, además del Focke-Wulf, es bastante sencillo, no tiene mucho misterio. Las 2 alas son iguales y el fuselaje es bastante sencillito. Lo único es en la cola sí que tiene un color diferente, es el RLM75, pero bueno, tampoco requiere nada en especial. Dadme un segundito que estoy limpiando el aerógrafo y preparándolo para que no haya problemas de color. Es lo que tiene una sesión de aerógrafo, al final hay que ir cambiando. Y si queremos que el aerógrafo dure, necesitamos darle un mantenimiento bueno. Que al final son piezas muy pequeñas y muy sensibles y si no, se nos estropean. Bien, ya prácticamente está. Última cacerola de agua y listo. Y pasamos al RLM71. Listo. Vale. Entonces, como solo vamos a pintar un ala, no le voy a echar mucho. Vale, ahora el thinner.
y probamos la mezcla antes de echarla en el avión. No vaya a ser. Vale, perfecto. Vamos a ello. Entonces, en este caso, las dos alas son iguales. Ahí está. Las dos alas son iguales. Lo que hacen son una punta así en el oscuro y otra hacia allí, ¿vale? Entonces, vamos a ir marcando. Como veis, la pintura es muy suave, nada de grandes capas o gran cantidad de pintura, porque lo que queremos es que precisamente lo que acabamos de hacer, el prepanelado, se marque. Vale, vamos a ir poco a poco. Y si vemos que todavía la zona necesita descansar un poco porque ya tiene acumulación de pintura y necesita secarse, como podría ser, pasamos a otra sección, ¿vale? Pintamos lo que serían los bordes y vamos dando capas suaves. Os recomiendo hacer al menos los camuflajes del 109. Sí que es cierto que solían ser rectos, pero estos del Fogbull no tienen los vértices de los colores planos. Suelen estar hechos a mano alzada y por lo tanto los colores se van difuminando. Así que por eso os recomiendo hacerlo a mano alzada también, para conseguir una transición entre los diferentes colores del camuflaje bastante buena. Esto, como todo, es práctica. Si el primero igual nos queda bien, pero poco a poco le vais cogiendo el punto. Vais viendo cómo poco a poco la capa de camuflaje va cogiendo más color, pero se sigue manteniendo las... Ahí va, se me ha quedado pegado. Vale, ahora lo reviso lo de abajo. Se sigue manteniendo las sombras, ¿vale? Es lo que queremos conseguir. Todavía se nota mucho, hay mucha diferencia de color, pero poco a poco vamos integrándolo, ¿vale? Hasta que... Vuelvo a repetir un poco lo de antes, depende de qué sensación queremos en el avión, si es muy usado o no tan usado. En este caso, como queremos que sí que sea usado, pero tampoco tanto, tenemos que unificar un poco, ¿vale? Para que se note, pero tampoco se note una barbaridad. Luego también hay que pensar el tratamiento que le vamos a dar por encima. Así que en este caso tampoco nos marca tanto, ¿vale? Yo creo que así ya queda bastante bien. Entonces vamos a hacer esta sección que se nos había quedado. ¿Vale? ¿Veis? A ver si más o menos se puede enfocar bien con la pintura, que se nota un poco las sombras del prepanelado, pero tampoco es una barbaridad. Ahí es un poquito lo que os digo, ¿no? El punto que queremos conseguir. Para mí este punto ya está bastante bien. Vamos a ajustar aquí esta esquinita. Sí que igual se ha quedado un poco más marcada. Pero así, con este color que es más clarito,
Se me está quedando todo el rato pegada la... Mira, creo que me la acabo de quitar, ¿no? Casi entera. Vale. Porque como pongo el dedo, ya os digo, es que esto se queda pegado, vamos, al instante. Así que luego lo ajusto. Pero bueno, lo que iba es... Espero que luego se pueda apreciar bien, ¿vale? El objetivo que queríamos, que es que se marque el prepanelado un poco, pero tampoco mucho, ¿vale? Y ahora ya sobre esto vamos a trabajar. Voy a darle aquí porque sí que creo que se ha quedado un poco. Hay que unificar un poquillo eso. Ahí ya está. Pero ahora ya sobre esto pasamos con el segundo color, el RLM70. Así que voy a hacer lo mismo, voy a limpiar el aerógrafo y a por ello. Con los colores claros, el color de la parte de abajo del avión, ya lo vamos a ver, va a requerir un poco más de pintura, más porque al final pintar sobre el negro es lo que os comentaba, cuesta más. Pero ahora con el RLM70, que es muy oscuro, tenemos que tener mucho cuidado, porque si echamos mucha cantidad de pintura nos cargamos el proceso de prepanelado que acabamos de hacer. ¿Vale? Vale, un poquito de agua y listo. Siempre me gusta, después de echar el limpiador de aerógrafo, echar una cacerola de agua, porque al final terminas de quitar todos los residuos y sobre todo para sesiones así en las que voy a echar ahora otra pintura, otro color, evito que quede cualquier gota de limpiador y por lo tanto altere la fórmula química de la pintura y pueda quedar líquida, no se pegue en la maqueta. Evitamos cualquier problema así, echando un poquito de agua, que se lleve todos los restos y listo. Y ahora así, vamos a con el RLM 70. Un par de gotitas de thinner. Comprobamos que todo vaya bien. Vale, listo. Y a por ello. Este es lo que os digo, como es mucho más oscuro tenemos que tener más cuidado, ¿vale? Como veis estoy echando una capa muy suave al principio sobre todo. Intentar también no dejar el aerógrafo quieto en ninguna zona para evitar precisamente que haya acumulación de pintura, ¿vale? Siempre dando pequeñas vueltas, pequeños giros.
¿Vale? ¿Veis? Más o menos. Ahí está. Lo mismo, que se note un poco el prepanelado, pero tampoco una barbaridad. Aquí vamos con esta parte. Si hay alguna zona, como por aquí hay alguna, que hace falta unificar un poquito, vamos, pequeñas capas, recordar siempre para unificar pequeñas capitas. No quiero poneros un mal ángulo de la cámara, pero para pintar que necesito darle un poco la vuelta para cogerle aquí a este punto. Vale, pues lo tendríamos ya. Vale, ahí lo tenéis. Este sería, que como os digo, se nota el prepanelado. Espero que se pueda ver bien en la cámara, porque no sé yo si se puede apreciar mucho, pero al final se nota eso, que no es un color uniforme. No es un color uniforme, ¿no? Sino que va teniendo diferentes tonos. Mira, aquí me he pasado, acabo de verlo. Vamos a unificar esa parte, porque si no... Ahí está, yo creo que ahí ya sí. Lo dicho, ¿no? Que tenga diferentes tonos que se aprecien. Eso, pues por ejemplo ahí veis dentro del panel que está un poco más claro que en los laterales, etcétera, ¿no? Esa es la sensación. Y si veis algo que igual no ha quedado del todo bien, le dais otra pequeña capita, lo intentamos unificar poco a poco. ¿Vale? Perfecto. Pues así lo tendríamos. Y ahora vamos con la parte de abajo, que realmente es el mismo proceso, lo que pasa que al ser una pintura clara, ya vais a ver que va a costar un poco más. Así que voy a limpiar el aerógrafo y a por ello. Sí que es cierto que con una pintura clara me recomiendo bajar un poco la presión. Voy a bajarla yo un poco ahora, por lo dicho, porque como vamos a necesitar más cantidad de pintura para poder pintar sobre el negro, sobre el blanco se va a ver muy claro, pero sobre el negro va a costar más, así que mejor bajamos la presión para evitar encharcamientos. Va. Vale. Entonces, antes de ponernos con el blanco
Perdón, con el RLM76, que es el de abajo. Vamos a volver a poner esto bien, porque como se nos ha ido, si no la vamos a liar y vamos a pintar sobre el amarillo. Ajustamos todo bien. Como veis, es muy maleable, así que eso no es ningún problema. Lo único que tenéis que tener cuidado, como ya habéis visto, es que se queda pegado en todos los sitios. Y al final, que no se os vaya de la parte que tiene que cubrir. Lo ajustamos bien en el borde. Voy a cubrir esa parte, porque ahí está. Y voy a coger un poco de aquí y tal. Ahí. Ahí está. Vale, listo. Exacto, esto estaba por encima. Comprobamos que no se haya ido la masilla por encima de ningún sitio en el cual no tenga que estar. Y a por el RLM76. Vamos a bajar, como os digo, un poco la presión. También. Vale, ahora ya sí. Y empezamos. Vamos dando una capa fina. La ventaja de esto es que como toda la parte inferior del avión tiene el mismo color, no tenemos que tener cuidado con el patrón de camuflaje ni nada por el estilo. Por ahí ya se aprecia, como os decía, las partes blancas ya podríamos decir que tiene un color azul bastante claro, pero las zonas oscuras, las zonas negras todavía son muy oscuras. Así que tenemos que ir poco a poco igualando todo hasta conseguir un poco el efecto que teníamos en la parte superior. Es decir, que se note el prepanelado, pero que no sea una marca muy evidente. Lo único que buscamos es al final perder esa sensación de uniformidad dentro del color, que si bien es cierto que es el mismo color, pero por lo menos darle un poco de variedad y de vidilla a lo que es el modelo. Podríamos incluso dejarlo así. Voy a darle un poco más. Sí que es cierto que le voy a dar un pelín más. Todo aquí, que lo veo un poco oscuro. Y alguna zonita. Pero este cacho de ala os diría que prácticamente lo tenemos. Ahí está. Ahora ya sí. Así lo tenemos. Os recomiendo que lo hagamos así como por secciones. ¿Por qué? Porque ahora si tengo que pintar este ala, tengo un ala de referencia que ya conozco el objetivo que quiero conseguir. Porque si vamos pintando todo el avión,
podemos tener el riesgo, sobre todo si es algo que no hemos hecho, que no tenemos mucha práctica, que no hemos hecho muy habitualmente, de ir queriendo unificar zonas, porque en una nos pasamos de color y en otra nos pasamos de oscuro, y al final, en todo el proceso de unificar, nos pasamos en general de tapar las sombras. Para evitar eso, os recomiendo siempre tener una zona, trabajar en una zona, tenerla ya como control y sobre ella trabajar el resto. ¿Vale? Más o menos, igual un pelín más, pero como os digo, claro, al compararlo con el otro ala, hay alguna zona un poco oscura, o sea, darle un poco más de color, pero prácticamente lo tenemos. Sí, yo creo que ahí está bastante bien. ¿Veis? Le da una sensación más usado el avión, de mayor realismo, que si lo pintamos totalmente monocromo. Igual hay alguna zona en la que hay que unificar, porque el blanco nos hemos excedido. Lo bueno que tiene es eso, que ahora podemos corregir si pintando el blanco, como me ha pasado antes, salen patas de araña. Podemos corregir, vale. Y ahora ya que tenemos las dos alas, vamos con el resto del fuselaje. Recordar también que cuando se seca la pintura, sobre todo pinturas claras, el RLM70 no tanto, pero las pinturas claras pierden tono. Ahora podemos ver algo bastante más claro, pero a medida que se seque tiende a oscurecerse, van perdiendo tono. ¿Vale? Entonces eso también tenéis que tenerlo en cuenta. Pasa lo mismo con los óleos cuando lo barnizas en mate, que aplicando óleos y desgastes puedes decir, uy, me he pasado, pero luego cuando lo barnizas siempre se pierde. Así que si no estáis seguros, lo mejor es dejarlo secar. Y es mejor aplicar 2 capas finas de pintura, pero asegurar un resultado óptimo, que pasarse, porque si os pasáis, la única forma de solucionarlo es volver a empezar, es decir, imprimir en negro y sobre ello volver a hacer sombras y sobre ello pintar. ¿Veis ahí? Un poco esa es la idea, ir generando dentro del mismo color zonas de diferentes tonos. El color obviamente es el mismo, pero el tono es lo que cambia. Ahí ha quedado una mancha
Así que habrá que dejar secar. No sé si se aprecia, ahí hay como una pequeña mancha. Pero nada, eso hay que dejarlo secar y ya lo pintaremos. Pero bueno, la parte inferior, como veis, la verdad es que es donde más se nota, en los colores claros es donde más se notan los prepanelados. Y esta es la sensación que queremos conseguir, ¿vale? Con todo el avión. La parte superior, ahora ya que ya está seca, como veis. No, en la cámara yo no lo consigo ver tan bien como en la realidad. Espero que vosotros sí que lo podáis estar viendo bien, ¿vale? Entonces, lo voy a dejar así. El resto del camuflaje del avión es exactamente igual, no tiene mucho misterio. Entonces, fuera del directo, lo que voy a hacer va a ser terminar de pintar todo el camuflaje del Focke-Wulf. Y una vez seco, le vamos a aplicar este barniz. El barniz de chipping, ¿vale? Un par de capas finas de barniz. Y ahí ya es cuando la semana que viene haremos el siguiente directo. ¿Por qué? Porque sobre el chipping le vamos a aplicar el blanco para hacer el camuflaje invernal. Y una vez seco el blanco, vamos a hacer todos los desconchones. Claro, el chipping al final lo que crea son desconchones fuertes. Es decir, no transiciones suaves de color, sino te va a quitar la pintura blanca del tirón. Vas a crear muchas zonas así. Y sobre eso luego le vamos a dar una pequeña capa blanca para nosotros crear esa transición de color, porque si no con un aerógrafo a mano es muy complejo. Esto nos facilita mucho más la vida y además nos permite también en zonas como el motor y zonas muy transitadas o de mucho uso, mejor dicho, nos permite al final pues darle ese chipping que ahí sí que ha saltado todo el camuflaje invernal y se ve directamente el camuflaje de abajo, ¿vale? Y listo, yo creo que lo tenemos. Este directo es un poquillo más corto de lo normal, pero sí, creo que lo mejor es dejarlo aquí. Yo termino de poner el camuflaje de todo el avión y lo dicho, le voy a dar un par de capas del chipping fuera de cámara y así para la semana que viene lo tenemos listo para empezar con el camuflaje invernal y esos desgastes, que es realmente sobre lo que gira toda la parte del camuflaje, porque si no tampoco tiene mucho misterio. Hola Héctor, ¿qué tal? Saludos desde España y eso, espero entonces que la semana que viene, en el próximo directo, ya tengamos la parte del camuflaje invernal y yo creo que con eso y el panelado, porque las dos cosas nos va a dar tiempo a verlas en el directo, en el mismo directo que me diga, yo creo que con eso lo tenemos. Así que, lo dicho, nos vemos en el próximo directo. Chao, chao.